Aquí va, directo en el chat, 12.000 caracteres exactos, todo corrido. El océano cubre más del 70% de la superficie de la Tierra y hemos explorado menos del 5% de sus profundidades. Lo que vive ahí abajo no pide permiso para existir y en muchos casos ni siquiera sabe que nosotros estamos aquí. Hoy vamos a bajar 5 niveles. Cada uno más oscuro y más perturbador que el anterior. Esto es el iceberg de los monstruos marinos. Nivel 1. Lo que todo el mundo conoce. El tiburón blanco. Hasta 6 metros de longitud y más de 2 toneladas de músculo. 300 dientes en varias filas que se renuevan de forma continua. Puede detectar una gota de sangre diluida en 100 litros de agua. Sus sensores eléctricos en el hocico detectan el campo electromagnético del corazón de sus presas aunque estén quietas y escondidas bajo la arena. Lleva 400 millones de años en este planeta sin necesitar cambiar nada. Sobrevivió 5 extinciones masivas. La especie humana tiene unos 300.000 años en la Tierra. Haz los cálculos. El calamar gigante. Durante siglos fue el kraken de las leyendas. Hoy sabemos que es real y alcanza 13 metros. Sus ojos son los más grandes del reino animal, del tamaño de un plato, diseñados para captar bioluminiscencia en la oscuridad total. Sus tentáculos tienen ventosas con bordes aserrados como cuchillas. Y a pesar de todo eso es presa habitual del cachalote. Eso significa que a 1000 metros de profundidad, en oscuridad total, hay batallas épicas entre estas dos criaturas que nadie ha visto jamás en tiempo real. La orca. No es un pez, es un mamífero, y es el verdadero depredador apical del océano, por encima del tiburón blanco. Cazan en grupos con tácticas coordinadas. Tienen dialectos distintos en cada población, transmitidos culturalmente de generación en generación. Han sido documentadas atacando tiburones blancos adultos para extraerles el hígado con precisión quirúrgica, descartando el resto del cuerpo. El océano no tiene un rey. Tiene una reina con inteligencia. Nivel 2. Lo que pocos conocen. El pulpo mimético. Descubierto en 1998 en Indonesia. No solo cambia de color como otros pulpos. Imita activamente la forma, la postura y el movimiento de otras especies. Puede parecerse a un lenguado venenoso, a un pez escorpión, a una serpiente marina. Y lo más desconcertante, parece elegir qué animal imitar según el depredador específico que lo esté amenazando, seleccionando siempre una especie que sea peligrosa para ese depredador en concreto. Un pulpo que evalúa situaciones y elige su disfraz de forma estratégica. Con 9 cerebros, uno central y uno en cada brazo. La medusa inmortal. Turritopsis dornii. Este animal de apenas unos milímetros es técnicamente biológicamente inmortal. Cuando envejece o sufre daño severo puede revertir completamente su ciclo vital, regresar al estado de pólipo y comenzar desde cero. Es el único animal conocido con esta capacidad. Ha estado flotando en el Mediterráneo durante millones de años. Nadie lo notó hasta 1988. El secreto de la inmortalidad llevaba siglos al alcance de cualquiera que nadara en el mar, completamente inadvertido. El tiburón duende. El único sobreviviente de una línea evolutiva de 125 millones de años. Vive a más de 1000 metros de profundidad. Su mandíbula puede proyectarse hacia adelante fuera de su cara para atrapar presas, como si sus dientes literalmente saltaran solos. Es de color rosado porque su piel es tan delgada que la sangre se transparenta. Es una reliquia de un mundo que existió antes de los dinosaurios, todavía nadando en la oscuridad. Nivel 3. Lo que empieza a inquietar. El blob. En 1997 los hidrófonos de la NOAA captaron uno de los sonidos más intensos jamás registrados en el océano. Provenía del Pacífico Sur y fue tan potente que lo detectaron 2 estaciones separadas por 5.000 kilómetros. Su perfil de frecuencia era consistente con origen biológico. El problema es que para producir un sonido así el animal tendría que ser sustancialmente más grande que cualquier criatura marina conocida, incluyendo la ballena azul. La explicación oficial es actividad de hielo glaciar. Muchos investigadores la aceptan. Pero el sonido nunca se repitió con exactamente las mismas características. Y nadie encontró nunca el iceberg. El calamar colosal. No lo confundas con el calamar gigante. Son distintos y el colosal es más amenazante. El gigante es más largo.
El colosal es más masivo y tiene algo que el gigante no tiene, ganchos giratorios en los extremos de sus tentáculos. No ventosas. Ganchos. Que rotan. Que penetran y no sueltan. Los cachalotes encontrados con frecuencia presentan cicatrices circulares consistentes con estos ganchos. Hemos capturado apenas un puñado de ejemplares en toda la historia, casi todos ya muertos. No sabemos cuánto viven. No sabemos cuántos hay. No sabemos hasta qué profundidad llegan. El tiburón de Groenlandia. Nada a menos de 3 kilómetros por hora. Está prácticamente ciego porque un parásito vive adherido a sus córneas. Y aún así es uno de los depredadores más eficaces del Ártico. Lo verdaderamente perturbador es su longevidad, viven entre 250 y 500 años. El ejemplar más viejo analizado tenía aproximadamente 392 años. Eso significa que hay tiburones nadando ahora mismo en el Ártico que nacieron antes de la Revolución Francesa. Que llevan siglos en silencio bajo el hielo. Testigos mudos de la historia entera de la humanidad moderna. Nivel 4. Lo que la ciencia apenas comprende. La zona Hadal. El fondo de las grandes fosas oceánicas. La fosa de las Marianas alcanza casi 11.000 metros. A esa profundidad la presión supera las 1000 atmósferas y las proteínas de las células se deforman y dejan de funcionar. Nada debería poder vivir ahí. Y sin embargo en 2017 se filmó un pez nadando activamente a 8.000 metros. Ejemplares posteriores fueron capturados a 8.300 metros. El récord mundial de profundidad para un vertebrado. Existe un límite teórico calculado más allá del cual la biología no puede funcionar. El pez superó ese límite. La biología ignoró la física y siguió adelante de todas formas. Las fuentes hidrotermales. En 1977 investigadores explorando el fondo oceánico cerca de las Islas Galápagos encontraron algo que cambió nuestra comprensión de lo que la vida puede ser. En oscuridad total, a más de 2.000 metros, alrededor de chimeneas que expulsaban agua a 400 grados cargada de sulfuro de hidrógeno, había ecosistemas completos. Gusanos tubícolas de 2 metros. Camarones sin ojos. Cangrejos fantasmales. Todo sostenido no por la fotosíntesis sino por bacterias que convierten compuestos químicos en energía. Vida compleja sin sol. Esto transformó la conversación sobre vida extraterrestre. Europa, la luna de Júpiter, tiene un océano bajo su capa de hielo y probablemente fuentes hidrotermales en su fondo. Si la vida puede existir en esas condiciones aquí, puede existir allá. El rep abisal. La hembra tiene el órgano luminiscente que todo el mundo ha visto. Pero el macho nace sin sistema digestivo funcional. No puede alimentarse solo. Cuando encuentra a una hembra la muerde y su cuerpo empieza a fusionarse con el de ella. Sus tejidos se integran. Sus sistemas circulatorios se conectan. Progresivamente el macho pierde todos sus órganos excepto los reproductivos. Se convierte en un apéndice de la hembra, una bolsa de tejido que ella lleva pegada para siempre. Una hembra puede llevar hasta 6 machos fusionados simultáneamente. Es el caso más extremo de parasitismo sexual en la naturaleza. 2 organismos que se convierten biológicamente en uno. Nivel 5. El abismo real. El 95% inexplorado. Hemos mapeado con resolución útil menos del 25% del fondo oceánico. El resto es territorio desconocido. Tenemos mejores mapas de Marte que del fondo de nuestro propio océano. Cada expedición a zonas nuevas de las profundidades regresa con nuevas especies. No ocasionalmente. Siempre. Sin excepción registrada. Los estimados científicos actuales sugieren que pueden existir entre 700.000 y 2 millones de especies marinas sin catalogar. No microorganismos. Animales. Con cuerpos. Algunos potencialmente grandes. El gigantismo abisal. En las profundidades los animales crecen a tamaños imposibles en la superficie. El isópodo gigante, pariente del cochinillo de tierra que encuentras bajo una piedra en tu jardín, alcanza 50 centímetros en las profundidades. Las hipótesis incluyen el frío extremo, la alta presión y la escasez de alimento. Pero ninguna explica completamente la escala del fenómeno. Si los invertebrados crecen así, ¿qué impide que los vertebrados hagan lo mismo en zonas que nunca hemos visitado? El mega calamar hipotético.
No tiene nombre científico porque no existe como especie catalogada. Pero existe como posibilidad matemáticamente seria. Los cachalotes estudiados presentan con cierta frecuencia cicatrices de ventosas que exceden considerablemente lo atribuible al calamar colosal más grande conocido. Investigadores que han analizado esas marcas calculan que el animal capaz de producirlas tendría que medir entre 20 y 30 metros. Nada de esto está confirmado. Ningún ejemplar ha sido capturado ni filmado. Pero tampoco ha sido descartado formalmente. El océano tiene suficiente espacio, profundidad y recursos para sostener algo así. Simplemente no hemos estado mirando en los sitios correctos. El problema es que ni siquiera sabemos cuáles son los sitios correctos. El océano no es un lugar lleno de agua. Es un mundo dentro del mundo, con sus propias reglas y su propia lógica, funcionando desde mucho antes de que existiera un ser humano capaz de preguntarse qué vive en él. Lo que hemos explorado es el 5%. El 95% restante espera en silencio, en oscuridad total, bajo presiones que destruirían cualquier cuerpo humano en fracciones de segundo. Y en algún lugar de ese 95%, algo se mueve. Algo lleva quizás siglos haciéndolo, sin nombre, sin clasificación, sin que nadie lo haya visto jamás. La pregunta no es si hay monstruos en el océano. La pregunta es cuántos están ahí abajo esperando que finalmente bajemos a verlos.